Hola a todos y bienvenidos a otro videoblog del canal. El día de hoy, 6 de enero, empezamos con un nuevo videoblog acerca de las rocas, o más vendría a ser el primer videoblog de las rocas del año. Y para ello vamos a hablar de una canción que creo que muchos conocemos. Se trata de I Was King, que vendría a ser el primer videoclip animado de las rocas. Y bueno, cuando digo animado, pues es el primero, ya que videoclips anteriores como Jibun Rock, The Beginning, Kansen Kangaku Dreamer, o bueno, quizá Bedroom Warfare, que salió un poquito antes, eran básicamente los chicos tocando la canción, como canciones como Kansen Kangaku Dreamer, como Yume Yume, como The Beginning, como Bedroom Warfare, que salió un poquito antes que I Was King. Pero bueno, sin más que decir, empecemos con este videoblog. Y bueno, ya estamos en año nuevo y antes que nada tenemos que mencionar los resultados del Luxury 6 Championship para poder ver la mejor canción de las rocas en su nuevo álbum, teniendo como primer lugar a Vandalize en versión japonés, segundo puesto a So Far Gone y tercer puesto a Save Yourself en versión japonés. Muchas gracias a todos los que votaron, aunque bueno, creo que a la media hora de publicar la primera encuesta ya se sabía quién iba a ganar, pues Vandalize tenía un 70% rotundo. Espero hacer un video especial acerca de esta competencia, ya que la considero muy especial y muy importante. Lo otro que tenemos que mencionar es que la super ultra mega ultra compilación de shorts traducidos al español está disponible en YouTube y hasta el momento tenemos como 904 visualizaciones en menos de 3 días, y bueno, eso es demasiado para el promedio del canal, que a veces no llegamos ni a 100. Pero bueno, igual puede ser que los japoneses estén spameando el video, o quizás en Latinoamérica no, bueno, quién sabe. Igual muchas gracias por visitar el canal. Ahora sí, empezamos con lo que vendría a ser el análisis de I Was King. Viejo sabroso, viejo sabroso, viejo sabroso. I Was King, o en español Llora un Rey, vendría a ser la novena canción del octavo álbum de las rocas llamado Ambitions. Fue escrita por 4 personas, entre Jod Philman, Simon Wilkins, Britain y el mismo enano de Taka. Esta canción vendría a ser la cuarta en tener un sencillo y la tercera en tener un videoclip, siendo la primera Taking Off, la cual fue lanzada el 25 de octubre del año 2016, y también lo que vendría a ser Bedroom Warfare, la segunda, la cual fue lanzada el 17 de noviembre del año 2016, y wow, ya han pasado 7 años. Ambas salieron en el canal Follett by Ramen, la cual vendría a ser la nueva productora que trabajaría en el extranjero con las rocas. Y bueno, recordar que a muchas personas en un inicio no les gustó para nada estos dos videoclips, ya que estábamos acostumbrados a ver a los chicos cantar y actuar nada más, pero al final nos ofrecieron un videoclip con escenografía y actores de fondo interpretándola, algo muy raro que sí se ha visto como canciones como Yume Yume, pero que disgustó a muchos. Una diferente fortuna tuvo el videoclip lanzado el 20 de diciembre del año 2016 llamado I Was King, el cual sería el primer videoclip animado de las rocas y que gustó a muchas personas, pues a pesar de tener una animación muy simple, transmitía el mensaje de la canción por completo. ¡Wow! La primera curiosidad acerca de esta canción es que básicamente no fue hecha en Japón, sino que fue hecha en el extranjero, exactamente por el estudio Giwilio, y lo podemos ver en su página oficial. Concretamente fue hecha por Ruth Barrett, quien es ella que estamos viendo en pantalla, quien junto a lo que vendría a ser 2 animadores de asistentes, que vendrían a ser Eva Wagner y Sam Thompson, nos darían esta gran animación, o la primera animación de One Ok Rock, llamada I Was King. Y bueno, ahora hablaremos de los personajes de este videoclip, lo que vendría a ser la parte más fuerte, la parte más interesante de esta animación de las rocas. Y bueno, yo les pondría unos 6 personajes en promedio, empezando primero con los 3 integrantes de la banda que aparecen al inicio, o casi al inicio del video, que vendría a ser estas 3 criaturas del bosque. Primero, empezando por el más alto, que vendría a ser Toru, Yamashita, Mamacita Toru. En el medio, el más gordito, el más pachoncito, que vendría a ser Tomoya Kanki. Y el enano más enano, que vendría a ser Takahiro Moriuchi. No, bueno, no se lo crean, no es Takahiro Moriuchi, sino vendría a ser Ryota Kohama. El que vendría a ser Taka, pues vendría a ser básicamente el rey.
Y no sería básicamente porque es el vocalista, es el principal de la banda, el más conocido, sino porque si nos damos cuenta y vemos esta imagen que tenemos acá, pues esta barba, ese estilo de barba, esa chivita, pues es muy parecido a un estilo que utilizaba Taka en el año 2013 al 2014. Y bueno, si lo comparamos con la foto que tenemos al costado, pues básicamente es Taka. Y el último, o bueno, el penúltimo vendría a ser el Rey, quien no sabemos si habrá cometido algún acto de tiranía, entre otras cosas, aparte de secuestrar al rey de las criaturas, que por eso quieren matarlo, por eso quieren hacer una regicida. El último personaje, o el personaje número 6, pues vendría a ser el Cuervo, que aparece casi al inicio, y sería básicamente quien le da la llave roja a Taka, para que pueda escapar de su prisión, de su mazmorra. Y bueno, como dato extra y para dejar en claro, esta canción, o más decir I Was King, va de un regicidio. Si se preguntan qué rayos es un regicidio, pues vendría a ser básicamente el asesinato de un rey o de un monarca. Es por ello que vemos a Taka representado como el rey de las criaturas del bosque, que va a reclamar la corona del rey de los humanos. Bueno, ya explicaremos lo demás más adelante. Podemos ver que le quita la corona, pero no sabemos si este sobrevive o si muere. Aunque bueno, podemos inferir que sí, muere. Pues bien perros, empecemos con la interpretación o el significado de I Was King, que luego de investigaciones hechas por la NASA y Elon Musk, podemos mencionar hasta 3 interpretaciones de la canción. Empezando con una relacionada al pasado de Taka, otra relacionada con el origen de la banda, y la tercera con la internacionalización de una buena roca, que no lo pasaba tan bien en el extranjero como en Japón. Pero bueno, antes que nada debemos tener en cuenta que las rocas, siempre se basan en su entorno, en datos, o en alguna anécdota de algún integrante de la banda. Siendo las que más sobresalen, las de Taka. Como canciones como Chaos Me dedicada a sus amigos, con Zatsu Communication en donde básicamente está el año de nacimiento de Taka, entre muchas otras como Lost and Found que tiene una parte en su letra, muy relacionada con I Was King. Y bueno, aquí fácilmente podemos ver al rey interpretado por Taka, encarcelado en una jaula o en el calabozo de un castillo. Pues bien, ahora empecemos con lo que vendría a ser la interpretación de I Was King, la primera y la segunda, que están bien agarradas de la mano, que vendría a ser la interpretación relacionada con el pasado de Taka y también el origen de la banda. En un inicio vemos al rey que está desperdiciando básicamente los recursos del reino, interpretado como un vino que está siendo rebalsado de la copa. Y bueno, esto se puede observar en los primeros segundos del video, y esto vendría a ser una de las razones por las cuales se genera la rebelión, por las cuales se genera el regicidio, que básicamente es el asesinato del rey. Luego vemos al rey de las criaturas del bosque encerrado en el calabozo o la mazmorra del castillo, que básicamente estaría interpretado por Taka, quien básicamente está mirando al vacío y bueno, sin ninguna esperanza de que alguien lo rescate, hasta que de pronto se aproxima un cuervo, quizás Karasu, la canción Karasu, quien lo sabe, que básicamente le da una llave de color rojo. Y acá entra la primera referencia de One Ok Rock, ya que la llave de color rojo estaría representada por el micrófono rojo que utilizó Taka desde mucho tiempo, desde el Sankyo Reference o el Jinsei por Boku, que luego se dejó de utilizar en el Age of the Storm, para luego regresar de nuevo con el videoclip de Save Yourself. Ahora, Taka está mirando hacia afuera preguntándose quién rayos le acaba de dar la llave para poder salir de su prisión. Pues aquí aparecen lo que vendrían a ser los integrantes de la banda, que vendrían a ser Taka, Tomoya y Ryota, el más enano. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vendría a ser la historia de Taka y la historia de One Ok Rock? Pues básicamente Taka en esa época, en su época de adolescente, preadolescente, pues tenía muchos problemas con lo que vendría a ser la imposición que le daban sus padres de ser un idol boy, algo que le disgustó y que lo tenía muy atado, no se sentía con libertad, siempre describió ese proceso de su vida como un infierno total.
Y esto lo pueden ver en la letra de la canción Mad World en versión japonés, jajaja. Es por ello que luego de que llegue a unirse a One Ok Rock, o más decir, luego de que el cuervo, que podría ser Toru, quién sabe, que le entrega el micrófono rojo, o más decir, le da la oportunidad de meterse en la banda llamada One Ok Rock, pues cambia su vida. Y esto está representado en los primeros segundos de I Was King. Seguido de esto, pues básicamente Taka ya tiene la llave roja, el micrófono rojo, y empieza el escape, junto con lo que vendría a ser la rebelión, el inicio de la rebelión, el inicio del regicidio entre las criaturas del bosque contra el rey, que vendría a ser el rey, ¿no?, de la especie humana. Y pues bien, mientras está sucediendo todo esto, mientras se da la invasión de las criaturas del boss, pues básicamente podemos ver a Taka bajando las escaleras. Y la pregunta vendría a ser, ¿que no el calabozo debería estar debajo del castillo, en el sótano, en la parte baja? Pues no, esto depende mucho del castillo y del siglo, pero por lo general el calabozo, la mazmorra, está en la torre de homenaje, o más decir la parte más alta del castillo, ya que cualquier intento de huida del prisionero pues lo obligaría a bajar unas escaleras en forma de caracol hasta la parte de abajo, ya que básicamente a su alrededor estaría el vacío, y bueno, tirarse de gran altura pues básicamente no sobrevivirías. Es por ello que en referencias como Shrek, la película de Shrek, podemos ver a Fiona en la parte más alta del castillo, custodiada por la dragona. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos. Y bueno, acá pasamos a la última escena, casi la penúltima escena, en donde vemos al rey que está viendo que todo ya está perdido, que no hay oportunidad de ganar. Y vemos a Taka entrando con su espada y su micrófono rojo que está escondido por ahí, a reclamar la corona del rey, quien no sabemos si sobrevive a esta última escena o muere. Pero lo que podemos decir que el rey está interpretado como lo que vendría a ser el futuro impuesto por sus padres, de ser un idol boy, de ser una estrella pop, de ser algo que no quiere. Y la entrada de Taka a reclamar la corona sería básicamente el futuro que Taka siempre quiso para él, es decir, el de ser vocalista de una banda de rock. Jajaja. Y bueno, esas serían las dos primeras interpretaciones y teorías de la canción. La tercera vendría a estar relacionada con la internacionalización de la banda, ya que en ese momento la banda recién emprendía el camino a destacar en el extranjero, teniendo una gran cantidad de aciertos y desaciertos desde el 2013, cuando fue su primer concierto en vivo en Estados Unidos, teniendo escenarios vacíos como lo sucedido en el Warped Tour entre otros. Es decir, en Japón eran las estrellas del rock, pero en el extranjero nadie los conocía. Y un buen ejemplo de eso fue la vez en que los chicos solo tuvieron a 4 personas como asistentes o como público. Este video lo hice hace mucho tiempo y lo pueden ver después, dejo el link en los comentarios. Y ahora, analizando un poco la letra, podemos ver lo siguiente: When I was king we had everything, pero a la vez dice When I gonna start living, o más decir, cuando éramos rey teníamos todo, pero ¿cuándo voy a empezar a vivir? Eso estaría relacionado con la primera teoría, en donde Taka básicamente tenía todo por seguir lo que sus padres querían, pero a la vez se preguntaba ¿cuándo voy a empezar a vivir? Pues no era un futuro que él quería, sino el futuro que le imponía a sus padres. Pero cambiándole el contexto a la internacionalización de la banda, podemos decir que When I was king we had everything, cuando estábamos en Japón éramos las estrellas del rock. Pero ¿cuándo voy a empezar a vivir? O más decir, ¿cuándo voy a tener un concierto real en el extranjero con las bandas que ellos siempre han reconocido, como Linkin Park, entre otros? Viéndolo desde ese punto de vista, pues básicamente el rey Taka, que está en su calabozo, pues básicamente es el rey de las criaturas del bosque, va a decir el rey de Japón, que ha encerrado en el calabozo del ámbito internacional, que vendría a ser el palacio del rey humano. En otras palabras, este regicidio sería para poder obtener la corona de la banda de rock más reconocida internacionalmente. Es decir, la banda planea pasar de ser el rey de las criaturas del bosque, o más decir las estrellas del rock japonés, a ser el soberano o el rey del reino de los humanos, o más decir estrellas del rock internacional. Y miren que todo esto tiene sentido, tanto la primera teoría, la segunda y la tercera. Y bueno, dejo a su elección el cual vendría a ser la más precisa para One Ok Rock. Espero que les haya agradado. Ahora la pregunta vendría a ser,
Luego de 7 años, One Rock habrá logrado su cometido. Pues la verdad que no sabemos, ya que básicamente One Rock hasta el día de ahora vendría a ser la banda de rock más conocida del mundo y a la vez la menos conocida. Creo que me entienden. Pero bueno, igual espero que les haya agradado este videoblog. Nos vemos el día de mañana o más tarde con más One Rock. El siguiente video sería acerca de la traducción del último Insta Live que se dio en el año 2022 por parte de Taka. Y también se viene el Age of the Storm subtitulado completamente al español, el cual no sé si ofrecerlo solo a los miembros del canal o ofrecerlo de forma gratuita a todo el mundo. Pero igual, nos vemos el día de mañana, más tarde, se me cuidan mucho, bye bye. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.